Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre, Janet Cardona, desde el estudio de Diario Presencia, en su programa, Las Chuapas, Nuestra Historia. Es de verdad un placer para mí el día de hoy estar aquí nuevamente frente a ustedes y dirigiendo este mensaje a todos desde casa, desde la oficina, desde el lugar en que ustedes nos estén viendo en este momento, para darle continuidad a esta segunda emisión de su programa, Las Chuapas, Nuestra Historia, preparado especialmente para usted y estar en compañía del doctor Roberto Palma Prieto, quien es el cronista de nuestra ciudad y, como lo dijimos en el primer programa, va a ser la persona que va a estar a cargo de darnos a conocer todas estas anécdotas y vivencias. Lo voy a acompañar y claro que vamos a estar recibiendo también sus comentarios, como sucedió esta primera semana, que de verdad es una satisfacción muy grande, doctor, que tantas personas nos hayan regalado un comentario, hayan estado viendo este programa que de verdad es para ustedes. Siéntanse orgullosos de ser chuapenses como nosotros lo estamos hoy en día, de conocer todo esto, ¿verdad? Los orígenes, es la fundación de las Chuapas. Y pues hoy vamos a tener un programa muy agradable también. Vamos a hablar, como lo dijimos la vez anterior, de la llegada de esta compañía, El Águila. Pero pues no sin antes, queremos agradecer, vamos a ir reconociendo durante este programa a las personas que nos hicieron llegar, como decía, estos comentarios. Elton Raúl Cruz López, muchas felicidades a quienes hacen posible este espacio para saber de nuestro hermoso rinconcito donde inicia el estado de Veracruz de sur a norte. Y efectivamente, dentro de esta entidad, pues las Chuapas inicia de sur a norte y pues muchas personas han reconocido, ¿no? Además de que tenemos, doctor, un municipio muy extenso, queremos decir el segundo más extenso en la entidad y pues bueno, lleno de grandes historias. Así es, así es. Agradezco mucho la atención de las personas, del público en general y muy especialmente ustedes que están apoyando este programa, porque realmente es importante, es muy necesario que conozcamos nuestra historia. Es tan necesario porque las Chuapas también tiene hechos que fueron los que la llevaron a crecer tal como está en la actualidad, los que la llevaron a insertarse en la posibilidad de ser un municipio desarrollado, que aún nos falta mucho, pero de todas maneras existe las condiciones para que así suceda. Y pues el esfuerzo y el trabajo cotidiano de todos los habitantes, ¿no? que verdaderamente quieren a nuestra tierra, ¿no? Como nosotros la queremos también. Y pues tratando de este tema precisamente del petróleo, en la mayoría de las colonias pues aún existen los remanentes, los pozos petroleros. Hay colonias donde pues todavía hay emanación de gases a través de estas tuberías, doctor. Pero ¿cómo inicia, cómo llega esta compañía El Águila? Sí, fíjate, Janet, que en aquellos tiempos pues el sur de Veracruz se había catalogado como una posibilidad muy alta de que tuviera el oro negro escondido en sus entrañas, ¿no? Ya habían perforado en el norte del estado, en el centro inclusive, y se habían encontrado con muy buenos hallazgos, yacimientos muy ricos, ¿no? Y entonces llegaron a haber hasta 70 y tantas compañías petroleras en nuestro país, distribuidas por todo el territorio nacional. Obviamente el Águila era una de las compañías más fuertes económicamente. Esta compañía se formó de capital inglés y de capital belga. Holandés, perdón, no fue belga. Y con eso llegaron a perforar el norte del estado. En el norte encontraron también yacimientos muy ricos y se encontró con un gran tesoro que fue Poza Rica. Poza Rica fue uno de los yacimientos más importantes que ha tenido la historia de nuestro país. Y no solo eso, la llamada faja de oro, que también tenía y escondía los secretos de la naturaleza bajo el subsuelo, ¿no? De tal manera que el Águila se hizo una compañía muy próspera, muy fuerte económicamente, muy grande también, acompañada de todo el cortejo que deben llevar este tipo de compañías para poder hacer su trabajo bien hecho. Y también obviamente contrataba personas que tenían que ayudar en la extracción, en la perforación del petróleo, ¿no? Para esto pues contrataba a los peones mexicanos, mal pagados por supuesto, mal comidos y sin inclusive tener un lugar donde dormir en los campamentos que
que la compañía ponía, ¿no?, en medio de la montaña, cerca del mar, cerca de los ríos, donde fuera, en los pantanos también, pues la gente tenía que ir por la necesidad de tener un trabajo, ¿no? Entonces las condiciones eran muy precarias para los trabajadores mexicanos y obviamente la empresa pues se tomaba la mayor parte de las ganancias que por la venta y producción del petróleo pues se hacían en esos tiempos, ¿no? Entonces llega la compañía del Águila por acá, por el sur del estado, y empieza a perforar en Cuichapa, cerca de Moloacán y todos esos lugares de por ahí, y finalmente llega a la ciudad de Agua Dulce, hoy Agua Dulce, donde también hacen pruebas y se encuentran que hay pozos muy activos y de muy buena posibilidad, y empiezan a perforar. Agua Dulce nos lleva 2 o 3 años, cuando mucho, de antigüedad. Alguien descubre que hay hacia acá una región, hacia las Chiapas, una región donde también existen las condiciones muy apropiadas para que también se encuentre el crudo, ¿no? Y entonces vienen, mandan su equipo de geólogos y toda esa gente que traían ellos a hacer los experimentos, las pruebas, y después de algún tiempo ellos se dan cuenta que sí, efectivamente hay buenas opciones para que aquí se perfore. Y de esa manera es como llegan a nuestro lugar. Nuestras Chiapas todavía pues no se denominaba como tal, ¿no?, sino que pertenecía a una hacienda que había sido propiedad de los Maldonado Ficachi, una familia muy poderosa económicamente y que tenía grandes extensiones de terrenos desde Chiapas hasta allá por cerca de Acayuca, en Veracruz, pasando por Tabasco y todo el sur de Veracruz. Entonces ellos adquirieron por ahí de 1824, a través de un decreto que realizó el presidente Victoria, un decreto que decía que cualquier persona que solicitara tierras que estuvieran ociosas, sin ocuparse, podía conseguirlas a través del gobierno, con la finalidad de que las trabajara y que pudiera de ahí tomar su sustento. De tal forma que pues esta familia, que económicamente estaba muy bien respaldada, pues fue al juzgado en Minatitlán y denunciaron la cantidad de haciendas, de hectáreas que estaban sin ocuparse, que eran pues casi 2.500, algo así aproximadamente. De tal forma que el juez autorizó que se pusieran a la venta con esta persona, ¿no? Y fue así como esta familia Maldonado Ficachi consiguió terrenos. Tanto en aquel tiempo no había municipios, sino eran los llamados cantones. Entonces el cantón de Minatitlán era uno, el cantón de Huimanguillo era otro, y así por todo el país eran los cantones famosos, herencia española, por supuesto, ¿no? Entonces adquirieron en terrenos en Minatitlán, en Yucatán del sureste, y aquí en el sur del estado, Agua Dulce y las Chiapas, ¿no? La compañía era muy poderosa económicamente, muy fuerte. Estos terrenos, siendo propiedades de una hacienda, estaban sembrados de maderas preciosas, que aquí crecían en una vasta cantidad. Era mucha la madera de primer nivel que se originaba aquí, tales como la caoba, el cedro y otras especies más de árboles que crecían majestuosamente altos. Y había otro tipo de maderas que no eran tan consideradas por las personas como de primer nivel, por así llamarles, ¿no?, pero que también eran muy buenas maderas. Entonces, esas maderas, pues ahí estaban, esos árboles ahí, se derribaban obviamente las caobas y los cedros, ¿no? Y aquí, en esa hacienda, el mecanismo era, en la hacienda, el plan el plan norte se llamaba. Lo que ocurría era que se talaban los árboles con la cuadrilla grande de peones que había y los tiraban al río Tacochapa, y por ahí los llevaban hasta Tonalá. En Tonalá los embarcaban hacia Coatzacoalcos, y de Coatzacoalcos se embarcaba en un buque que los distribuía en Estados Unidos y en Canadá. Allá se vendían. Entonces, esas maderas nunca fueron tocadas por manos mexicanas para hacer tu casa o para hacer tus muebles, ¿no?, pero que se vendían a gran precio en esos países pues poderosos económicamente, ¿no? Así estuvieron por algunos años. La compañía se dedicó también a la explotación pues del petróleo,
empezaron a hacer sus estudios cartográficos aquí y encontraron que en las márgenes del arroyo llamado Las Chuapas, que posteriormente tomó el nombre de Arroyo El Control, debido a que ahí se estableció pocos años después una compañía petrolera también que era mexicana, que se llamaba Compañía del Control. Entonces, por eso fue conocida por los habitantes de aquí el arroyo, pero originalmente su nombre era Arroyo Las Chuapas. En una de las márgenes del arroyo perforaron y encontraron finalmente el oro negro. Ellos llevaban su cuenta de números, entonces le pusieron el pozo, el plan número 1, ¿sí? Compañía Mexicana de Petróleo, El Águila. Ese letrero duró hasta hace pocos años, en que fue cortado por quienes se dedican a la compraventa de estos fierros, ¿no? Que para ellos son viejos, pero que no saben la estimación y la riqueza que tienen de historia, ese tipo de avisos que se ponen, ¿no? donde se perforó un pozo. Y entonces, pues quedó la duda dónde estaba, porque pues todos lo han segueteado los amigos que se dedican a estas actividades. Finalmente, después de algunos años, este servidor logró contactar con unas personas que sabía dónde estaba, y me llevó y pues qué triste, ¿no? Ver la cuneta donde estaban las tuberías abiertas y pues darnos cuenta que ya no estaba tampoco el árbol donde se escribe el nombre del pozo, el año que fue perforado y todos los datos que contenía, ¿no? Olvidado prácticamente entre la maleza, ¿no? Y dije yo, pues caramba, mira la historia, este pozo dio origen a nuestra ciudad, a nuestro municipio, y desafortunadamente por la crisis económica y por lo que sea que haya sido, pues cayó en manos de personas que no supieron valorar la importancia de lo que tiene esta perforación. Y bueno, simplemente se siente muy bonito, ¿no? Llegar y encontrarte con la historia misma, ¿sí? Darte cuenta que todo lo que tú viviste en tu niñez, que todas las personas que trabajaron para la empresa, está ahí representado por ese pozo que le dio vida a una nueva ciudad, a una nueva tierra, a gente nueva que se nació aquí ya y que adquirió la ciudadanía chuapense, ¿no? Gracias a ese pozo. Cerca de ese pozo, fíjate, está el número 2, y también el número 2 salió bueno, salió positivo. Pero obviamente pues la historia es así, ¿no? Se la lleva el primer pozo, ¿no? El primer pozo terminó de perforarse en diciembre del 31 prácticamente, y se hizo una fiesta a la cual inclusive se invitó a los amigos de la otra hacienda, que era San José del Carmen, que se comunicaran con los amigos del plan para celebrar que se había terminado de perforar ese pozo y que se estaba dando buen resultado, ¿no? En aquellos años, fíjate que no había la tecnología, obviamente, que tenemos en la actualidad. Sí. Y entonces resulta que cuando llegaban a donde está ya el hidrocarburo, la gran presión que tiene eso, ¿no? Abajo de la tierra, hace que se explota, se hace una gran explosión y sale el chorro gigantesco de petróleo, ¿sí? De petróleo negro. Y yo en mi niñez tuve la fortuna, entre comillas, de ver un pozo que así ocurrió. Estaba situado atrás de lo que hoy es el ADO, porque el ADO pues ha sido muchas cosas, ¿no? Originalmente fue la parada de los trabajadores, la parada Chicale, le decían, en recuerdo de un trabajador que le apodaban el Chicale. Entonces, ahí paraban los camiones de la guardia de Pemex que venían desde el centro de la ciudad. Hasta ahí llegaban y se subían otras personas, otros trabajadores que iban también a laborar a esas horas, que vivían por allá, por Campo Nuevo y ahora las nuevas colonias que hay, ¿no? Entonces, por ahí atrás de lo que es el ADO, explotó ese pozo, ¿no? Y hizo una gran lluvia y mojó todos los techos de las casas, ¿no? Y ahí por primera vez vimos lo que es la potencia de la naturaleza, ¿no? Nos dimos cuenta de lo impresionante y el gran susto que te llevas de ver una cosa así que en tu vida has visto, y más si eres un niño, ¿no? Entonces, pues realmente fue para mí prodigioso ser testigo otra vez de la historia, ¿no? Y así ocurría. Pasan los años y ya no tiene que suceder eso. Ya hay métodos adecuados para cerrar las herramientas que ellos tienen, cerrar el pozo cuando ya está listo, ¿no? Y ya no tenemos que bañarnos de chapopote, ¿no?
Pero el primer pozo fue así. El Plan 1 estalló y bañó a los animales que andaban por ahí cerca, que había vacas y sembradíos y todo eso, ¿no? Y las casas de palma, así, de las personas que habitaban cerca del arroyo. Y también pues con el consabido susto en esa ocasión, ¿no? Pero ahí empezaron el resto de las perforaciones y se empezó a labrar la época más hermosa de la perforación petrolera, ¿no? La cual duró pues muchos años. Llegamos a tener 400 y tantos de número de pozos, ¿no? En el distrito, y llegó a ser su petróleo de muy alta calidad, y tuvimos la fortuna de tener el primer pozo petrolero perforado por manos mexicanas después de la expropiación, y una hazaña también llevada a cabo por un trabajador, que eso es motivo también de otra plática, porque fue algo inusitado que nunca se había dado en la historia del petróleo. Y ese hombre dijo: yo voy a rescatar esa herramienta que se cayó, y se metió muchos metros en un pozo de pocos centímetros de diámetro, ¿no? Y logró rescatarla, ¿no? Obviamente tuvo serias consecuencias y bueno, pues tuvo que ser atendido para que conservara su salud. Entonces es una historia muy bonita también, y vaya, esto nos renueve el gusto, el amor por nuestra tierra, ¿no? Yo siento que aunque estés fuera de aquí, debes acordarte de dónde naciste, que recuerdes tus momentos gratos de tu niñez, que tus momentos tristes también pues los recuerdes, pero que no te afecten demasiado, que no te ataquen emocionalmente y te lastimen, ¿no? Que esos recuerdos bonitos sean los que perduren por tu vida, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos han compartido choapenses que se encuentran en otros estados. Nos decían desde Guadalajara: felicidades, mi tierra, las Choapas, ¿no? Y es muy interesante esto que decía, ¿no? Había fiesta, la gente se alegraba, porque pues también significaba trabajo para nuestros primeros habitantes de este municipio. Y decía algo muy importante, quiero retroceder tantito al puente del Control, porque pues hoy en día pues lo vemos, ¿no? Es pues aguas negras, lamentablemente. En eso se ha convertido el arroyo El Control, que pues hoy lo vemos convertido en aguas negras, ¿no? Cuando pues era cristalino, era tan hermoso, como lo dicen pues las primeras personas que habitaron las Choapas, y su nombre, ¿no? Para que la gente sepa que pues se denominó El Control porque ahí se estableció la compañía El Control, así se llamaba, y pues por eso se le dejó este nombre. Esto creo que es muy importante, porque pues ¿quién no ha visto el arroyo El Control? Y pues también las múltiples situaciones que nos hace padecer en tiempos de lluvia, ¿no? Es muy nombrado porque pues los comerciantes asentados en el centro de la ciudad, las familias que viven en las colonias agrarias, Centro, Tepito, pues sufren, ¿no? Luego cuando este arroyo pues se sale de nivel y pues nos inunda, pero sin embargo pues es parte también de nuestra historia. Sí. Si pudiéramos, doctor, ubicar hoy en día las colonias en la zona urbana, ¿dónde estaban esos campamentos de la compañía El Águila? ¿Cuáles serían estas colonias? Allá en Guapacalito había lo que hoy también son terrenos ya cerca del hospital. Había otro campamento, y originalmente cuando se inició, pues los primeros campamentos se instalaron en el Parque Hidalgo, porque ahí llegaban los barcos con las personas, las lanchas más bien, y la gente se quedaba ahí porque no había nada, era esto bosque completamente, ¿no? Entonces, pues en lo que se ubicaban y tenían alguna manera de cómo descansar o cómo salir de tu trabajo y llegar a algo seguro, pues inclusive hubo trabajadores que dormían dentro de las tuberías que estaban ahí almacenadas en el parque, lo que es hoy el parque, porque de ahí Pemex las llevaba la compañía las llevaba hacia el interior de los pozos, ¿no? Entonces eran tuberías muy grandes, y cabía una persona perfectamente ahí, sí, y ahí dormía, sí, y fueron pues situaciones muy difíciles para ellos, ¿no? Que llegaron de muy lejos buscando pues su sustento, ¿no? Y pues datos recabados por Presencia indican que de 1930 al 2012 se perforaron 407 pozos petroleros, de los cuales actualmente menos del 3% producen. Y también señala que la colonia J. Mario Rosado es donde se encuentran ubicados la mayor cantidad de pozos sellados en la zona urbana. La colonia J. Mario Rosado, que pues es más extensa del municipio, doctor, sí, que también tiene historia. Sí, tiene mucha historia, efectivamente. Fíjate que en aquellos años era tan hermoso ver los famosos mechones. Los mechones era el gas, ¿no? Que se quema,
Cuando sacas el petróleo, entonces ponían esos mechones, unos tubos que llevaban el gas a quemarlo a la atmósfera, ¿no? Y tú te ibas allá por la Gravera, que es una parte ya alta de la ciudad, y veías el horizonte hacia la Mario Rosado, la actual, la que está aquí dentro de la ciudad, y era una sinfín, o sea, no sé, 20, 30 mechones quizá, en activo, ¿sí? Aunque el pozo ya hubiese estado terminado, de todas maneras los mechones seguían quemando ese gas, ¿sí? Que en aquellos tiempos, pues, supongo yo que no había la técnica suficiente para que no se quemara, sino que se recuperara y se utilizara como se utiliza el gas actualmente, ¿no? Entonces, era un espectáculo también muy hermoso por la noche, ¿sí? Pues bueno, la J. Mario Rosado también tiene una historia muy importante, una historia muy bonita, pero también una historia de gran peligro, ¿no? Por las ubicaciones en las cuales las personas decidieron instalarse ahí, y sabedoras que hay tuberías que según esto pues ya están inutilizadas, entre comillas, porque siempre quedan residuos y vapores de los gases, ¿no? Fíjate que a mí me tocó ver hace algunos años, fui a ver a una paciente petrolera que vivía ahí, y pasé a su domicilio, y ahí en la cama, cerca de la cama, tenía el árbol de válvulas del pozo. Y yo, señora, no, pues es que aquí me dieron este lote y aquí estoy, aquí vivo. Y bueno, caramba, por más que uno de buena fe, ¿verdad?, intenta convencerlos de que eso es un riesgo gigantesco para la vida, pues las personas, la necesidad las hace que lo minimicen y siguen ahí. Y afortunadamente, bueno, han pasado tantos años ya, y pues no ha habido una conflagración de cosas así terriblemente mayores, ¿no? Sí. Sí, afortunadamente no ha habido hechos, ¿verdad?, que lamentar, a pesar de que sí ha habido muchas veces riesgos, llamados que hacen las autoridades, pero pues bueno, decía usted, la necesidad de las familias, sí, que es la otra parte, ¿no? ¿Cómo les dices, cómo los desalojas si también no tienen dónde vivir? Sí. Pero bueno, dentro de estas personas que nos han comentado, doctor, en este programa, Las Choapas, Nuestra Historia, pues Simón Chávez, pues también quiere saber más adelante de dónde sale el nombre del puente Mascachile. Esto, por supuesto, lo vamos a tener más adelante para responder a este comentario. Eva Nasif dice: excelente comentario, mucha historia de admirar. Menciona Sara Márquez. Enrique Cárdenas le decía: saludos desde Guadalajara, doctor Palma. Hay mucha gente que nos está viendo, y claro, Presencia Sureste es para ustedes, y pues con este programa, pues eso queremos que todos participen, que nos cuenten, si tienen alguna anécdota igual, nos pueden dejar su número telefónico, podemos contactarlos. Incluso, doctor, más adelante vamos a tener, ¿por qué no?, a personas que quieran venir y participar con nosotros y contarnos estas historias por supuesto, de viva voz. Sí. Claro que sí. Actualmente los medios de comunicación han llegado hasta donde estamos, y eso facilita las cosas, ¿no? Y pues sí, tenemos entre planes hacer esas invitaciones a las personas que tengan que aportar alguna experiencia, alguna anécdota y algo que nos haga aún más ver y querer a nuestra tierra, ¿no? Fíjate que no quisiera terminar el tema del control sin comentarte que ahí es una parte muy baja de la ciudad, y eso es motivo de las inundaciones. En ese tiempo, esa compañía del control se tuvo que retirar porque económicamente no fue funcional para ellos, no quedó. Pero habían construido ahí, de ambos lados de la orilla del arroyo, casas, unas casas que son conocidas como palafitos, ¿no? Esas casas de madera de yagua, como se estilaba en esos tiempos, pero sustentadas en palos, ¿no? Entonces estaban altas, ¿sí? Y eso para precisamente librar de las inundaciones que eran tan frecuentes, ¿no? Que eran más frecuentes. Ese arroyo era muy caudaloso, ¿sí? Recordemos que allí también había la famosa chopa, que pues bueno, gente que vivió en esos tiempos decía que ahí se podía pescar, igual que en el Tancochapa. Pero hablando de eso, bueno, me acuerdo que a donde está la iglesia, a un costado, que hay una hostería, creo todavía por ahí, sí. Ese era un estacionamiento de los camiones que salían en esos años hacia Coatzacoalcos. Ese era, y también con mucha frecuencia, cuando llovía mucho, se inundaba ese lugar, ¿sí? Pero las personas que viajaban a Coatzacoalcos ya se había terminado el martirio de ir por lancha, ¿no? Porque también eso era peligrosísimo. Entonces ya podías ir en camión.
y en estos lugares se inundaban, ¿sí? Ya hacia arriba un poquito, la iglesia está un poquito más arriba de donde están estas construcciones y ya no sufren inundaciones, ¿no? Pero sí era muy precario el asunto en esos tiempos con el arroyo del Control. Sí, ¿cuántos no tienen historia de ese arroyo, no? Recordaremos algunas de las inundaciones, a lo mejor de pequeña, pero sí me tocaba vivir, ¿no? Cuando la gente salía con lo que podía, con sus cosas, rescatando algunas y otras, principalmente pues a sus hijos, ¿no? Sí, pues con esta historia, ¿no? del arroyo El Control, qué importante que pues usted nos la relate. Entonces era muy caudaloso y eran casitas que estaban sobre algo para que no se inundara. Sí, exactamente. Eso se llaman palafitos. Y otra cosa que me acuerdo ahorita es de que cuando era niño se falleció un vecino de acá de la casa de Campo Nuevo y pues ahí vamos, ¿no? a llevarlo. Ya teníamos nuestro panteón, porque para esto cuando inició la ciudad, el pueblo, pues no había panteón. Entonces los fallecidos, los muertos los iban a enterrar a San José del Carmen, hasta que los residentes allá dijeron, ya basta, hagan su panteón porque ya están llenando de chuapenses aquí. Y entonces se tuvo que hacer un panteón al cual le pusieron el cerrito, la lomita, porque tenías que atravesar el arroyo y entonces también ahí es terreno bajo donde están los hoteles estos y el Titanic, ya ves que se va al agua también, pues, todo eso ha sido pantano siempre, pero más arriba hay una lomita o un terreno alto, subes y entonces se hizo el panteón, ¿sí? Por eso hay tanta también agua, cuando uno excava en algunas fosas encuentras bastante agua, porque es un terreno muy bajo realmente. Pero bueno, ese fue el terreno que escogieron y hasta la fecha es el único que tenemos, ya después de 100 años todavía. Entonces llevaban al difunto y exactamente estaba inundado en ese día. En esos días pues había llovido mucho y ya no pudo pasar el cortejo. Nada más en un cayuco se lo llevaron el féretro y la familia debió cruzar. Las demás personas que acompañaban el cortejo pues ya no pudieron cruzar, ¿no? A tal grado llegaban a esas inundaciones que impedían inclusive eso, el sepultar a los muertos, ¿sí? Y pues a través de todas estas pláticas, ¿no? Pues van a ir surgiendo temas como este también, doctor, el Panteón. Vamos a dedicarle a cada uno de ellos su tiempo, su espacio. Y pues bueno, la gente va a poder aprovechar para mandarnos sus comentarios y saber qué quiere saber de estos temas que vamos a ir analizando más adelante, pero pues sí es muy vasta la historia y muy enriquecedora, creo que ha de traer muchos recuerdos, hemos de remover con este programa, ¿verdad? Usted que los vivió y que bueno, tiene esa riqueza en su corazón, doctor. Hay muchos temas que ver, lo importante de esto, Janet, es que las personas que nos ven y nos escuchan se den cuenta que sí hay una historia importante y que hay que saberla, darla a conocer, que aunque estén lejos, la tierra que nos vio nacer, repetimos, pues tienen también, como todos en la vida, una historia que contar, y esa es la idea, ¿verdad? Así es, y pues mencionábamos también al inicio de cuando presentamos este programa, pues más adelante el doctor Roberto Palma Prieto también va a acudir a las escuelas de nuestro municipio, en donde pues va a estar platicando de todo esto que hoy estamos hablando aquí en este programa, va a platicar con los jóvenes, porque ese es el propósito también, ¿verdad? Que los jóvenes conozcan todo esto, todos estos inicios y que se documenten, porque bien lo decía usted en una frase, ¿no? La persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es, entonces pues va a llegar el doctor Roberto Palma Prieto y por supuesto lo vamos a acompañar en esas presentaciones que va a tener en las escuelas y que pues prometen mucho para todos los que nos ven y pues que también este programa lo van a poder ver a la hora que quieran a través de las redes sociales, entonces va a quedar también de consulta para las nuevas generaciones. Qué bueno que así sea, eso es muy importante. Sí. Pues, Janet, yo te agradezco como siempre, ¿no? tu amabilidad y llevas el programa de una manera muy ágil y muy fresca y eso lo hace a uno sentirse muy tranquilo y dispuesto a hablar y hablar. Doctor, no, muchas gracias a usted porque pues es toda una historia de las Choapas, por eso también es el cronista de nuestro municipio, una persona, ¿verdad?, que conozca de esto, que vibre cuando recuerda todo lo que ha pasado y que formó parte de la historia. Yo creo que nunca pensó llegar a ser cronista de la ciudad cuando vio ese pozo petrolero, ¿no? Claro. Iniciarse, pero pues mire hoy
Así es una persona muy reconocida en las Chiapas y con mucho aprecio también de la gente, así que este programa ameno y fresco pues lo hacemos todos a través de ustedes, de sus comentarios que nos permitan llegar. Presencia Sureste a través de este estudio que ha preparado para ustedes y pues en esta plática muy motivadora y enriquecedora con usted, doctor. Les agradezco. Es un honor estar con ustedes y pues bueno, queremos agradecerles nuevamente que hayan seguido este programa de principio a fin y pues va a haber mucho de qué hablar. Esto solamente es el comienzo de algo que es para ustedes. Las Chiapas, nuestra historia es de ustedes y para ustedes. Así es. Muchas gracias.